El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de junio del 2024. A cargo de la presentación estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Muy buenos días para todos. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del comercio exterior correspondiente al mes de junio del 2024. La presentación está organizada de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a evaluar las exportaciones totales. Seguidamente, analizaremos las importaciones totales para luego concluir con el saldo del comercio exterior y un breve resumen. Al mes de junio de este año, las exportaciones totales se incrementaron en 1,8% con respecto a lo acumulado a junio del año anterior y alcanzaron un valor de 8.568,9 millones de dólares. Así, en pantalla vemos que las exportaciones registradas aumentaron en un 1,2% y alcanzaron los 5.947,2 millones de dólares. Este valor representó el 69,4% de las exportaciones totales. Por su parte, se registraron reexportaciones por valor de 2.060,2 millones de dólares, siendo este valor superior en 0,2% a lo registrado a junio del 2023. Y por último, las otras exportaciones aumentaron en 15,4%, como se puede ver en pantalla. En términos interanuales, en junio las exportaciones totales se incrementaron en 8%. En términos interanuales, las exportaciones registradas y las otras exportaciones mostraron las mayores incidencias en el incremento de las exportaciones totales, con 8,9 puntos porcentuales y 1,8 puntos porcentuales respectivamente, mientras que las reexportaciones presentaron una contribución negativa de 2,8 puntos porcentuales. Como se mencionó anteriormente, el valor de las exportaciones registradas presentó un incremento del 1,2% a junio de este año. En cuanto a los niveles de procesamiento, vemos que los productos primarios crecieron en 4%, alcanzando un valor de 2.475,6 millones de dólares. En cuanto a las manufacturas agropecuarias e industriales, las mismas presentaron incrementos del 1,8 y 7,9% respectivamente, alcanzando valores de 2.016,6 y 803,5 millones de dólares respectivamente. Finalmente, los envíos de combustibles y energía se redujeron en 15,2% en valores. Al analizar el comportamiento de las exportaciones registradas en valores por niveles de procesamiento, podemos ver que los productos primarios al mes de junio del 2024 ascendieron a 2.475,6 millones de dólares, un 4% superior con respecto al igual periodo del año anterior, con una incidencia positiva de 1,6 puntos porcentuales sobre las exportaciones registradas. Los productos de mayor incidencia fueron los granos de soja y las fibras de algodón. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario registraron un incremento del 1,8% con respecto al valor registrado a junio del 2023, alcanzando los 2.016,6 millones de dólares y con una incidencia de 0,6 puntos porcentuales. Este comportamiento se explicó principalmente por los mayores envíos de arroz parbolizado, harina de soja y carne bovina. Las exportaciones de manufactura de origen industrial, por su parte, alcanzaron un valor de 803,5 millones de dólares, con un incremento del 7,9% respecto a lo observado el año anterior y con una incidencia de un punto porcentual. Este aumento respondió esencialmente a los mayores envíos de hilos y cables, como se puede ver en pantalla, aluminio, insecticidas, fungicidas y herbicidas. Por su parte, las exportaciones de combustible y energía registraron una caída del 15,2% en valores, alcanzando un monto de 651,4 millones de dólares. En cuanto a los volúmenes exportados, estos totalizaron a junio de este año aproximadamente las 9.047.700 toneladas, lo cual es más de 2.084.000 toneladas que lo registrado durante el periodo comprendido entre enero a junio del año pasado. Esto representó un incremento del 29,9%. Este resultado se debió principalmente a las mayores exportaciones de granos de soja y de harina de soja. Por su parte, las ventas de electricidad en volúmenes se redujeron en 48%, como sabemos explicado principalmente por el menor caudal hídrico que alimenta a las centrales hidroeléctricas. En cuanto a nuestras exportaciones de carne, vemos que los envíos alcanzaron los 765,8 millones de dólares, lo que significó un incremento del 1, lo que significó un decrecimiento, mejor dicho, un incremento, perdón, en el total de 1,2%,
Los volúmenes exportados disminuyeron levemente en aproximadamente 0,2%. El principal destino fue Chile, con exportaciones por valor de 329,7 millones de dólares, participando en 40,3% respecto al total de ventas de este producto. Brasil se situó como el segundo destino en importancia, con una reducción leve del 0,5% respecto a lo observado a junio del año pasado. Y finalmente Taiwán se ubica como tercer destino de importancia, con disminuciones en los valores en torno al 31,8%. Como se puede apreciar en pantalla, el aumento en los precios medios de la carne bovina fue de 1,4%, y los destinos que mejor pagaron fueron Brasil, Chile e Israel, aunque este último destino a un precio menor que lo pagado el año anterior. En cuanto a la carne porcina, los envíos se encuentran al alza, registrándose ventas por 14,1 millones de dólares, presentando incrementos muy importantes tanto en valores como en volumen. Taiwán ocupa el primer lugar como destino, con el 88,3% de los envíos, seguido por Uruguay y Georgia. En cuanto a los precios medios de la carne porcina, estos se incrementaron en 12,4% con respecto a lo recibido al mes de junio del año pasado. El país que mejor pagó fue Taiwán. Los envíos de carne aviar, por su parte, presentaron disminuciones en valores y en volúmenes. Así, los valores exportados totalizaron 5,9 millones de dólares, 15,3% inferior a lo registrado a junio del 2023. Entre los principales destinos tenemos a Albania, Irak e Islas Maldivas. En cuanto a los precios medios de la carne aviar, estos se incrementaron en 16,9%, siendo Cuba, Kosovo e Islas Maldivas los países que presentaron mejores valores unitarios. Pasando ahora a las exportaciones bajo el régimen de maquila, vemos que estas aumentaron en 2% a junio del 2024, alcanzando envíos por valor de 518,9 millones de dólares. El Brasil se constituyó como el principal destino, con el 62,5% de los envíos bajo este régimen, seguido por Argentina, Países Bajos y Estados Unidos. Entre los principales productos exportados bajo este régimen y que presentan incrementos, tenemos la mayoría de los productos tradicionales, como los hilos y cables, botellas, frascos y artículos similares de plástico, alfombras y textiles, como se puede ver en pantalla. Además, los nuevos productos como el alcohol etílico desnaturalizado, las chapas estampadas, los envases de aluminio y el biodiesel también presentaron incrementos, lo cual refleja la diversificación de la producción y envíos bajo este régimen. No obstante, registraron disminuciones respecto a lo registrado el año anterior, las tapas roscadas de metal común y el alcohol etílico sin desnaturalizar. Al sexto mes del 2024, Argentina fue el principal destino de las exportaciones registradas, con un 39,2% de participación en el total exportado registrado, alcanzando los 2.328,6 millones de dólares. Este monto representó una reducción del 5% con respecto al mismo periodo del año 2023, en línea con las reducciones en los principales productos exportados a ese país, destacándose los granos de soja, la energía eléctrica y los hilos y cables autopartes. Brasil ocupa el segundo lugar con una participación del 29,5% de las exportaciones registradas a junio del 2024 por un valor de 1.755,2 millones de dólares, registrando un incremento del 25,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los principales productos exportados a este país se destacan la energía eléctrica, granos de soja y el arroz. Chile ocupa el tercer lugar en importancia, con un 7,6% de participación en las exportaciones registradas en el referido periodo, con un valor que ascendió a 453,5 millones de dólares, mostrando una reducción del 13,2% al compararla con la cifra a junio del 2023. Entre los principales productos exportados se encuentran la carne bovina, harina de soja y arroz. Las cotizaciones internacionales de los commodities agrícolas en junio del 2024 mostraron una trayectoria descendente con respecto al mes anterior. En la bolsa de Rosario, el precio de la soja, en promedio, verificó una reducción de 2,1% en comparación al mes anterior, y al compararlo con junio del año anterior presentó una reducción del 18,3%. En la bolsa de Chicago, el precio de la soja verificó una reducción del 3,6% respecto a mayo y una reducción del 18% respecto a junio del año pasado. El descenso en los precios internacionales de la soja del último mes puede atribuirse en términos de oferta principalmente al alto nivel de existencias en Estados Unidos, junto con una mayor competencia estacional ante el ingreso de la cosecha sudamericana, principalmente del Brasil. En cuanto a los precios internacionales del petróleo, la variedad tipo Brent en junio
no presentó variaciones respecto al promedio registrado en el mes anterior, mientras que en términos interanuales el incremento alcanzó 10,7%. La cotización del petróleo estuvo marcada por una tendencia alcista a lo largo del mes de junio y exhibió una mayor volatilidad en comparación a la registrada del mes anterior. El comportamiento mensual durante junio se explica mayormente por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente que se han intensificado y que han intensificado también las preocupaciones sobre el suministro debido a los crecientes conflictos entre Israel y Hezbollah del Líbano, así como a los incidentes en Ucrania y Rusia que han afectado también la infraestructura petrolera. Ahora pasaremos al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales. Así vemos que a junio del 2024 las importaciones totales alcanzaron los 8.003,3 millones de dólares, presentando un incremento del 10,1% con respecto a los valores a junio del año anterior. Al analizar por sus componentes, vemos que las importaciones registradas participaron con aproximadamente el 96,6% del total, registrando un valor de 7.728 millones de dólares, lo cual es superior en 11% a lo registrado a junio del 2023. Las otras importaciones, por su parte, alcanzaron los 275,3 millones de dólares. En términos interanuales, en junio las importaciones totales disminuyeron en 2,4%, alcanzando los 1.270,2 millones de dólares. Las importaciones registradas también se redujeron a una tasa similar, totalizando los 1.225,2 millones de dólares. Al clasificar las importaciones registradas por niveles de procesamiento, se puede apreciar que el incremento en valores importados se debió principalmente a todos los niveles de procesamiento. Así vemos que en el caso de los productos primarios, manufacturas agropecuarias, industriales y combustibles y lubricantes, estos se incrementan en 10%, 8,5%, 10,6% y 14,6% respectivamente, totalizando así en el incremento del 11% que ya fue mencionado previamente. Al analizar el comportamiento de las importaciones registradas en valores por niveles de procesamiento, se observó que los productos primarios al mes de junio del 2024 ascendieron a 123,8 millones, lo cual, como ya dijimos, representa un incremento del 10% respecto al igual periodo del año anterior, con una incidencia positiva de 0,2 puntos porcentuales. Los productos de mayor incidencia positiva fueron el tabaco sin elaborar y el resto de las hortalizas y legumbres sin elaborar. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario presentaron un incremento del 8,5% respecto al valor registrado a junio del año pasado, alcanzando los 505,1 millones de dólares y con una incidencia positiva de 0,6 puntos porcentuales. Este comportamiento estuvo explicado principalmente por las mayores importaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, resto de azúcar y artículos de confitería, entre otros. Las importaciones de manufacturas de origen industrial alcanzaron un valor de 6.025,7 millones de dólares, con un aumento del 10,6% respecto a lo registrado el año pasado y con una incidencia positiva del 8,3 puntos porcentuales. Este incremento respondió principalmente a mayores compras de máquinas y aparatos eléctricos, resto de máquinas y aparatos y artículos mecánicos, entre otros. Finalmente, vemos que las importaciones de combustibles y lubricantes aumentaron en 14,6%, alcanzando un valor de 1.073,4 millones de dólares y una incidencia positiva de 2 puntos porcentuales. Este incremento se explica principalmente por las mayores compras de nafta, que se incrementaron en 59,4% con respecto a lo registrado a junio del año pasado. Analizando con más detenimiento la evolución de los combustibles, vemos que las importaciones de naftas se incrementaron en valores en un 59,4%, como dijimos, en tanto que en toneladas su incremento fue del 65,3%. En cuanto a sus valores unitarios, los mismos se redujeron en 3,6%. Por su parte, el gasoil presentó un incremento en valores y en volúmenes del 1,3 y 14,8% respectivamente. Con esto se obtiene una disminución del 11,8% en sus precios implícitos. En pantalla se puede apreciar que los volúmenes importados tanto de naftas como de gasoil fueron superiores a los niveles observados en años anteriores. En cuanto a la cotización internacional del diésel y la gasolina, estos presentaron una tendencia a la baja el último mes, que son las líneas gris y azul. Por otro lado, los precios unitarios de nuestras import también mostraron la misma trayectoria en el margen, las cuales son las líneas naranja y verde, como se puede ver en pantalla. Como ya se mencionó, las importaciones registradas se incrementaron en 11%, lo cual se explica más por las compras realizadas para uso interno que por aquella bajo el régimen de turismo. De esta manera, en cuanto a los bienes para uso interno, se importó por valor de
6.153,8 millones de dólares, representando un incremento del 14,4% respecto a lo registrado a junio del 2023. En el gráfico también se aprecia que el aumento se debió principalmente a las mayores importaciones de bienes de consumo intermedios de capital. Por su parte, las importaciones bajo régimen de turismo registraron una reducción de 0,7% respecto a lo acumulado a junio del año pasado, alcanzando los 1.574,2 millones de dólares. De las importaciones registradas al mes de junio del 2024, las realizadas bajo el régimen de turismo tuvieron una participación del 20,4%, en tanto que las de uso interno registraron una participación del 79,6%. Comparando las importaciones por tipo de uso, los bienes de capital para reexportación disminuyeron en 7,9%, mientras que los bienes de capital para uso interno aumentaron en 19,1%. Bajo el régimen de turismo, los bienes de consumo aumentaron 28,5%, mientras que los bienes intermedios aumentaron en 38%. Por otro lado, la importación para uso interno presentó un incremento del 15,1% en bienes intermedios y del 9% en bienes de consumo. A junio del 2024, China fue el principal país de origen de nuestras importaciones, con un 33,5% de participación, equivalente a 2.591,1 millones de dólares, presentando un aumento del 9,7% respecto a lo acumulado a junio del 2023. Los principales productos importados de ese país fueron los teléfonos móviles, máquinas portátiles para procesar datos y neumáticos nuevos. En segundo orden de importancia aparece Brasil, con una participación del 23,7%, alcanzando las importaciones de ese país un monto de 1.828,3 millones de dólares. Esto representó un aumento del 9,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Los principales productos importados de este origen fueron los abonos minerales, la cerveza de Malta y los tractores. Y finalmente Estados Unidos vemos que ocupa el tercer lugar en importancia con un 7,3% de participación en el total importado. El valor importado ascendió a 567,3 millones de dólares y registró un incremento del 1,5% respecto a lo observado el año pasado. Entre los principales productos se destacaron el gasoil, abonos minerales y automóviles. Bueno, en cuanto al saldo del comercio exterior, vemos que el mismo en junio cerró con un superávit de 83,4 millones de dólares, en tanto que en términos acumulados, este saldo representa un superávit de 565,6 millones de dólares, siendo este valor inferior en 580 millones de dólares aproximadamente al superávit registrado a junio del año anterior. Ya finalizando la presentación, haremos un breve resumen de los resultados. Como hemos visto, las exportaciones totales se incrementaron en 1,8% a junio del 2024. Las exportaciones registradas presentaron un aumento del 1,2%, mientras que las reexportaciones y otras exportaciones se incrementaron en 0,2% y 15,4% respectivamente. El aumento de las exportaciones registradas se explica principalmente por los mayores envíos de granos de soja, arroz parbolizado y algodón, que verificaron variación positiva del 4,6, 24,4 y 744,7% respectivamente. Los principales productos que presentaron una reducción de los envíos fueron la energía eléctrica, el maíz y aceites de soja, con disminuciones del 15,2, 38 y 3,4% respectivamente. Los envíos de maquila se incrementaron en 2%. En cuanto a las importaciones, vemos que las totales se incrementaron en 10,1%. Las importaciones para uso interno registraron un incremento del 14,4%, mientras que aquella bajo el régimen de turismo registraron una reducción del 0,7%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el aumento del 19,1% en los bienes de capital, dentro de los cuales se destacan las otras máquinas, motores y aparatos, con un incremento del 70,4%, y maquinarias extractoras, con un incremento del 31,7%. En tanto que los bienes intermedios se incrementaron en 15,1%, impulsado por las mayores compras de sustancias químicas, naftas y metales y sus manufacturas, con incrementos del 23%, 59,4% y 24% respectivamente. Con estos datos, entonces, el saldo del comercio exterior registra un superávit de 565,6 millones de dólares a junio del 2024.